Entre lo que hemos discutido, hemos hablado del rol y la función de las subestaciones, ¿no? Y decíamos principalmente, y las categorizábamos como generación, y ahí las interconectábamos. Le damos entonces la generación, le damos la función de transformación, eh, y también llegamos a acuerdos en los cuales existían subestaciones que servían para realizar interconexión, y le conocíamos con el nombre de maniobra. ¿Listo? Pues básicamente esas eran las tres funciones que en un principio interpretamos, pero cabe resaltar que esencialmente en los sistemas eléctricos hay funciones adicionales que se deben contemplar. Cuando nosotros evaluábamos aspectos de calidad de la energía, que mirábamos el estándar 1159, el triple 1159, hablábamos de un fenómeno bastante particular que correspondía a frecuencia, ¿cierto? Y decíamos que la frecuencia se mantenía desde el punto de vista que la potencia generada pues igual a la potencia consumida. Y bajo esas condiciones la frecuencia se mantiene en un valor que para nosotros era 60 Hz y que decíamos que los límites de variación eran de 0,1 por encima y 0,1 por debajo, ¿cierto? Es decir, 60,1, ¿verdad? Y 59,9 Hz. Pero también es cierto decir que en los sistemas eléctricos de potencia, cuando analizábamos flujos de potencia, en un principio nosotros mirábamos la solución para P, pero también la solución, porque al final P era la que nos interesaba directamente, pero también hay que decir que en estos sistemas eléctricos pues está todo lo concerniente a los reactivos. Los reactivos pueden tener pues múltiples inherencias, ¿cierto? Entonces, por decir algo, nosotros sabemos que al final un usuario final, por decir algo, si contempla motores, pues se va a comportar como una carga resistivo-inductiva, que hay sistemas que tienen altas conmutaciones, por decir algo, hay usuarios que pueden ser industriales, que tienen, por decir algo, sistemas de iluminación grandes o sistemas con alto contenido en elementos con electrónica de potencia y pueden comportarse como un resistivo capacitivo o inclusive podemos tener usuarios que tengan máquinas que hayan sido sobrecompensadas y que el efecto al final pues sea capacitivo netamente. Pues resistivo capacitivo, y todas estas pueden funcionar. En el caso de los generadores no es muy diferente, porque el generador va a depender, en ese caso, de algo que se conoce como el diagrama casa, y esencialmente es la frecuencia del sistema con la cual está funcionando, el punto en el cual se intersecten las dos frecuencias, y eso nos va a decir, en este caso, la potencia activa con la que va a suministrar, y particularmente ellos van a tener el circuito de campo, y el circuito de campo les va a permitir comportarse como un condensador o les va a permitir comportarse como un inductor. Entonces, este generador puede tener esos dos comportamientos. Si nosotros miramos los transformadores, esos sí van a ser en un 100% resistivo inductivos, pero en el caso de las líneas de transmisión, estas pueden fluctuar, ¿no? Por ejemplo, el modelo de línea corta es una resistencia, una inductancia, y si ya es una línea larga, el efecto capacitivo de los conductores con tierra empieza a hacerse grande y empieza a considerarse en este sistema. Entonces, al final, hay que aclarar que no únicamente es un flujo de potencia activa, sino que también vamos a tener un componente de potencia reactiva para el sistema eléctrico. ¿Cuál es el detalle de los reactivos? Entonces, asociado a la potencia activa, nosotros
mirábamos la corriente, el balance de las frecuencias, eh, y también nos va a afectar en términos de magnitud, y los reactivos sí o sí van a estar directamente asociados, en este caso con, y, y esto es lo que vamos a mirar, entonces la potencia sería la potencia recibida, y esta sería la potencia generada, ¿no? Entonces, el detalle es que las dos van a estar desfasadas por un ángulo delta, eh, y los reactivos van a estar directamente asociados con este desfase. Y la activa va a estar asociada con los cambios de magnitud. La reactiva también está asociado con la magnitud desde el punto de vista de que si tenemos un consumo o suministro de potencia reactiva, en cualquiera de los dos casos, estos dos son iguales a incrementos en las corrientes que circulan en los conductores, es decir, que vamos a tener variabilidad desde este punto de vista. Listo. Entonces vamos a tener variabilidad desde este punto de vista. Ahora, en los sistemas eléctricos que ya tenemos esta concepción de interconexión, pues al final de qué dependen los flujos de potencia. Pues nosotros a grosso modo vimos la solución y sabemos que depende al final de los voltajes, esencialmente, pues al final las barras se pueden comportar como PQ o PV, ¿no? De los voltajes, de la potencia, y esto también está directamente relacionado con las impedancias, es decir, al final, cuando nosotros miramos un sistema de potencia convencional, en términos de cómo haya sido diseñado, vamos a tener los flujos naturales y van a depender de estas variables operacionales. ¿Sí? Es ahí cuando, entonces, y lo que les quería traer en la clase de hoy, vamos a encontrar un tipo de subestación que tiene unas propiedades muy particulares en los sistemas eléctricos. Entonces va a aparecer este concepto de lo que son los FACS, que no traducen nada más que Flexible Alternate Current Transmission System, es decir, sistemas de transmisión flexibles en corriente alterna. Básicamente, esa es la traducción. Y lo que se va a estudiar, entonces, en este caso, es tener la posibilidad de controlar este apartado. Pues como primero, el ángulo delta, magnitudes también de los voltajes, por llamarlos así, porque al final estos son voltajes, y direccionalidad de los flujos de potencia. Entonces, la discusión está esencialmente centrada en las tecnologías, características, y qué nos puede llegar a proporcionar cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces acá se miran los diferentes tipos de transmisión, que este sería todo en corriente alterna, con impedancias iguales. Podemos tener corriente alterna, que es en este caso, corriente alterna, y un bus de corriente directa, una línea de corriente directa. Pudiésemos tener nosotros también un sistema con una impedancia y una impedancia 2 variable acoplada en paralelo. Eso es importante porque la impedancia 2 en paralelo va a cambiar la impedancia 1 desde el punto de vista que impedancias en paralelo van a tener la tendencia de asumir el valor de menor impedancia. Es decir, si yo tengo una línea de transmisión cuya impedancia característica sea 2 ohmios y tengo en paralelo una cuya impedancia característica sea 1 ohmio,
Eso es el equivalente a que las dos puestas en paralelo van a tener una impedancia equivalente de 0,9999 ohmios. Si esta fuese 4, 5, 6, independientemente el valor que tenga, se va a contrarrestar con una equivalente del menor valor. Y esto también va a influir en términos de cómo sucede este flujo de potencia, ya que vamos a tener que la mayor cantidad de aportes de corriente van a depender directamente de este valor de impedancia. Por lo tanto, si yo puedo variar la impedancia, que es lo que quiero denotar desde este punto de vista, pues puedo variar qué tanta energía circula por esta línea y qué tanta energía circula por la segunda línea. Es decir, podemos empezar a tener una concepción que con variaciones de impedancia es posible variar flujos de potencia, particularmente en un sistema con esta característica, adicionando elementos en las subestaciones. También, entonces acá está la descripción en términos del ángulo de fase, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, se puede tener esta concepción, ¿no? Entonces acá está un demostrativo ligero. Fíjense que tenemos tres sistemas de potencia. Los tres sistemas tienen exactamente la misma carga, los generadores con igual capacidad nominal, y lo que cambian entre ellos esencialmente son variabilidad respecto a las líneas. Entonces, en este caso, cambiaron en la conexión de A a C con menos 5 ohmios, es decir, agregaron un efecto capacitivo. En el caso de C, en la línea de B a C se conectó un inductor de 7 ohmios, y en el último caso, en D, se agregó un cambio de fase de menos 4,24 grados. Ustedes se preguntarán cómo se puede realizar un cambio de fase. Y entonces, los cambios de fase están asociados, o una forma tradicional de hacerlo es con autotransformadores. Entonces, yo puedo en una línea perfectamente, depende de cuánto está, la imagen los complica, tener mi red de transmisión, también se puede aplicar en distribución, y tener un autotransformador, y en la derivación, en este caso particular, interconectar, en este caso, la salida del sistema, ¿cierto? Y con eso puedo tener variabilidad en el ángulo, y también puedo tener variabilidad en la magnitud de la tensión. Entonces fíjense que bajo esas tres condiciones, bueno, miremos la primera. Entonces, en la primera condición sin cambios, tenemos que de A a C se transmiten 1400 megavatios, ¿no? En la segunda condición se aumenta el efecto capacitivo, se reduce el inductivo, y en este caso la potencia transmitida aumenta a 1750 megavatios. Efectos semejantes se puede hacer no cambiando A a C, sino cambiando B a C, y en este caso lo han dejado en exactamente el mismo balance. Y en D, piensen que tenemos la misma condición. Entonces, ¿qué conclusión tenemos con esto? Entonces, piensen que en un sistema interconectado, con cualquiera de estas tres estrategias, es decir, con condensadores, inductancias y variaciones en ángulo de fase, podemos llegar en funcionamientos equivalentes que cambien los flujos de potencia. Entonces, lo importante es decir que vamos a tener un elemento que haga o provoque esta variabilidad, y por eso es cuando nosotros vemos un elemento de este tipo, a lo que nosotros popular, pues ya en el español le decimos fax, porque nos acostumbramos al término propiamente, ¿cierto?
Vamos a ver un poquito de estas tecnologías como para tener una idea de lo que se van a encontrar en el presente y probablemente en el futuro de las subestaciones, porque estamos hablando de que al final eh, es una tecnología que es madura, lleva muchos años funcionando, en Colombia relativamente nueva, hay pocas subestaciones que tienen fax, pero eh, con el tiempo pues van a tender a aumentar, ¿cierto? Entonces al final nos ayudarían a mantener los límites térmicos y eléctricos y la estabilidad, que es muy importante en los sistemas eléctricos. Bueno, acá está todo lo que se le puede atribuir directamente a un sistema de este tipo. Y entonces podemos afectar la estabilidad, entonces estabilidad transitoria, estabilidad dinámica, la estabilidad en estado estable, podemos afectar la frecuencia, un colapso de frecuencia, de voltaje o una resonancia síncrona. Entonces, al final, estabilidad, y el concepto más sencillo de estabilidad que les puedo dar es, por decir algo, si nosotros tenemos un cono, ¿cierto? Y quisiéramos ubicar el cono en una superficie plana, entonces fíjense que eh, acá no vamos a tener ningún inconveniente, ¿cierto? Pero si nosotros, por decir algo, quisiéramos ahora, vamos a darle la vuelta al cono. Bueno, no se puede girar, venga, lo dibujo otra vez. Digamos que le hemos dado la vuelta al cono y lo soltamos, pues inmediatamente se va a caer, ¿cierto? Es decir, es inestable. ¿De qué va a depender la estabilidad? Que nosotros pudiésemos tomar exactamente el mismo sistema y entonces le recortamos una parte al cono. Y entonces en la medida en la que se lo recortemos, pues vamos a tener que, ahora tenemos un segmento circular, una área circular que está en contacto con la superficie. Y el sistema va a tender a adquirir estabilidad en la medida en la que esta sección transversal pues sea mayor, es decir, que la condición más estable es esta posición, pero que si lo volteamos, él va a ser inestable y podemos darle estabilidad de cierta forma. Entonces, eso en los sistemas eléctricos se traduce en que al final nosotros tenemos un generador. El generador es como si estuviese acoplado a los sistemas por un resorte mecánicamente, y entonces para nosotros esto es la carga. Si le diésemos vuelta, por decir algo, si nuestro generador fuese un tipo de manivela y le damos vuelta, pues sí es verdad que entre los dos se va a transmitir la energía, pero también es cierto que va a existir un retardo, que ese acople va a depender de las características del resorte, que el resorte no es más que la línea de transmisión, y que si lo miramos de forma transversal, el generador, es decir, la manivela, y la carga que van a estar acoplados por la línea de transmisión, pues van a estar ligeramente desfasadas. Y es así como funcionan al final. Es exactamente lo mismo que está sucediendo en términos fasoriales, es decir, en términos mecánicos se asemeja bastante. Pero cuando nosotros tenemos interconexión, entonces es como si tuviésemos, en este caso, ya un sistema acoplado con resortes particularmente, y pues vamos a tener que una carga, en este caso sería para nosotros el equivalente a un peso. La estabilidad para nosotros viene siendo básicamente este componente. Entonces, esto es un sistema interconectado. Entre mayor sea la masa, pues mayor es la elongación.
Y entonces el problema pudiese ser en la conexión de una masa que al final va a interactuar y se va a ver reflejado en todo el sistema, o la desconexión que particularmente también va a modificar el funcionamiento conjunto del sistema. Entonces por eso nosotros miramos el componente de estabilidad. Estabilidad, y entonces acá es donde está el detalle. Nosotros podemos hablar de respuestas en los sistemas, entonces típicamente un sistema tiene una respuesta de este tipo, en donde existe un proceso, un transitorio, existe un comportamiento dinámico y al final en estado estacionario, pues él queda con un funcionamiento. Entonces estos serían los tres componentes que pudiésemos nosotros afectar: el transitorio, el comportamiento dinámico y el funcionamiento en estado estable. También hemos dicho que en la medida de potencia generada, potencia eh, en la carga, se puede variar entonces básicamente la frecuencia, pero en los sistemas eléctricos nos percatamos con el ejemplo anterior que estos flujos de potencia particularmente pueden depender de las características operacionales o constructivas del sistema. Entonces, desde ese punto de vista, tener la capacidad de variar nos permitiría realizar modificaciones funcionales del sistema mientras éste está siendo empleado, y esa voluntad, es decir, vamos a tener un nivel de control eh, en estos flujos de potencia, y es muy importante decirlo. Y el último componente asociado a resonancia, hay dos tipos de resonancia: uno está directamente asociado a las impedancias y otro está asociado, en este caso particular, a un límite físico con respecto al ángulo del generador con el sistema, ya que, y acá de pronto se pudiese pensar, si este ángulo no es drásticamente, pues no vamos a tener problema, pero si tenemos que el generador está girando y la carga no está girando a la misma velocidad, decimos que se ha perdido el sincronismo, ¿no? Y es una condición que puede llegar a suceder en los sistemas eléctricos, y bajo todas estas condiciones el sistema eléctrico dejaría de funcionar, es decir, que al final el límite de transmisión que se miraba en términos de los materiales, es decir, nosotros lo asociábamos a si tenemos por ejemplo, un Sparrow, un conductor de transmisión diferente, eh, un DOP, hay diferentes, los conductores de transmisión tienden a tener nombres, y algunos son como nombres ya conocidos, por eso me acuerdo de Sparrow, de DOP, pero al final hay muchos más. Un Drake, creo que se llama otro, un Drake, eh, tienen particularidades físicas funcionales, que al final van a estar relacionadas con un límite térmico. eh, Existe unas características dieléctricas en el sistema, y al final todo el comportamiento de estabilidad viene dado por los componentes y el funcionamiento eléctrico del sistema. Entonces no es tanto como tener el conductor más grande, porque no necesariamente eso nos va a garantizar que se pueda transmitir toda la energía que se pretende transmitir. Es básicamente el apartado que les quiero transmitir desde este punto de vista. Bueno, acá está la discusión del componente dinámico eh, y transitorio en términos de la conexión. Y esta es la curva más importante que podemos tener desde este punto de vista. Y esa curva, ¿de dónde salió? Pues básicamente acá lo que se está analizando es un sistema así bien sencillito, es decir, una entrada, una salida, eh, en donde existe, en este caso, un sistema de transmisión, eh, y lo que es claro, entonces, que era lo que les expresaba en un principio, eh, que vamos a tener, y es la misma gráfica que yo les había
expresado, una diferencia entre el voltaje 1, que es a FEN 1, va a depender de la generación, y la FEN 2, que va a depender, en este caso, del voltaje recibido en la carga, que va a variar en términos de la potencia transmitible, que dicha potencia transmitible, entonces si nos fijamos, la ecuación de la potencia transmitible va a depender de la magnitud de la FEN 1, de la magnitud de la FEN 2, del valor físico de la reactancia en la línea de transmisión y del ángulo existente entre el voltaje generado y el voltaje recibido. Es decir, en otras palabras, en un sistema típico podemos tener una curva con estas características. Pero si nosotros cambiamos esta relación, por decir algo, la impedancia, pudiésemos aumentar la potencia transmitible en un sistema de transmisión. Entonces, ya, y era lo que les expresaba, no necesariamente el límite va a ser, en este caso, la temperatura máxima que tenga el sistema. ¿Por qué? Porque vamos a depender de cómo son las impedancias propias del resto del sistema. Es decir, si tenemos, y acá está el caso particular, podemos tener una línea de 10 ohmios, una de 5 ohmios, y en dónde está el detalle. Entonces el detalle está en que si quisiéramos aumentar la capacidad de transmisión de la línea de 10 ohmios, pues no lo podemos hacer desde el punto de vista operacional, aumentando la generación, cambiando un valor de velocidad, porque al final no tenemos una forma de actuar ante esta limitación física. Pero si cambiamos, por decir algo, el valor de reactancia, que es lo que se está haciendo, podemos variar la impedancia y pudiésemos aumentar la potencia transmitible en este caso. Y esta, porque puede tener mayor impedancia, pues digamos que la longitud es superior particularmente, pero fíjense que es una necesidad. Entonces, desde ese punto de vista, la gráfica que les presenté en la parte inferior, pues nos va a ayudar a conceptualizar un poco lo que sería, entonces, en este caso, la variación de la potencia transmitible en términos de, pues, en este caso, eh, de la impedancia, de los valores de la FEN, porque también es bastante relevante esto. Yo puedo tener un autotransformador en serie, aumentar el voltaje y por ende la potencia transmitible, o el ángulo, que también esto es muy importante, entre los dos voltajes, que también va a estar asociado a las reactancias, en donde existe un ángulo crítico de funcionamiento que pues más adelante vamos a concebir, ¿no? Que acá no está más que las características, las tecnologías para realizar compensación. Entonces, que lo que nosotros vamos a instalar, en este caso particular, podemos llamarlo como un compensador, o acá por ejemplo lo llaman controlador fax, o propiamente pudiésemos llamarlo como solamente fax, y con eso evitamos utilizar otro término. Entonces podemos decir que estos son los tipos de fax. Y entonces podemos tenerlo en serie, ya en serie, shunt es paralelo, serie paralelo, que serían las combinaciones, y pues ahí básicamente entrarían todas las categorías. Eh, Existen diferencias entre los tipos de controladores, básicamente, y también su área de actuación. Entonces, por decir algo, acá nos presentarían lo que sería un controlador serie o un fax serie, que se coloca en serie con la línea, es decir, los que vimos previamente en el ejercicio, eran serie,
Estos son particularmente, entonces acá tenemos un paralelo, tenemos las combinaciones, entonces de, nos dice que este es un serie combinado y un serie paralelo sería algo como lo que está presente acá. Entonces cada uno va a tener como las tecnologías, sus ventajas, sus desventajas, y en términos en que se interpreten, pues se va a poder dar un conocimiento al respecto, ¿no? Entonces tenemos serie, paralelo, sería el serie, y este sería el serie paralelo. Bueno, acá están mirando algo de tecnologías. Equation Fax. Bueno, pues estos son paralelos. Todos estos son paralelos. Listo. Y entonces acá está la definición propia de lo que sería un fax, ¿no? Que sería sistema eh, de corriente alterna que incorpora elementos electrónicos y controladores estáticos habilitados para la controlabilidad y el incremento de la capacidad de la potencia transmitible. Básicamente esa es la definición de lo que sería un fax. Y otro aspecto sería la flexibilidad eléctrica en sistemas de transmisión, que vendría siendo la habilidad de acomodar las cargas transmitibles en el sistema durante las condiciones de operación, la, manteniendo el estado de suficiencia y límites del sistema, sería la traducción. Regálenme un segundo porque steady. Su capacidad, mire, sistema flexible, entonces la capacidad de adaptarse a los cambios en sistemas de transmisión eléctrica, condiciones de operación, mantenimiento, al mismo tiempo márgenes suficientes de estado estable y transitorio, que es básicamente lo que estamos diciendo acá, poder mantener estos márgenes y demás, eh, y la forma de poder entonces alterar y trabajar en estos márgenes pues va a ser incorporando una tecnología. Entonces la tecnología, ya dijimos, puede ser en serie, en paralelo, combinada. Por eso al final para nosotros estos son fax, porque sería propiamente esta tecnología de conmutación. Cuando ellos presentan, entonces acá presentan de forma general los elementos que se van a encontrar. eh, Al final lo que se tienen son cargas conmutadas. Estas cargas conmutadas, desde este punto de vista, ¿qué ventajas tendrían? Pues por decir algo, si yo conecto un condensador en un sistema eléctrico, pues solamente voy a tener un valor de reactancia capacitiva propia del sistema. Pero si yo le agrego un interruptor, pues puedo cambiar la conexión y desconexión de este condensador. Si yo puedo cambiar la conexión y desconexión,
estoy cambiando su proporción voltaje-corriente y por ende puedo decir que pasé de tener una reactancia fija a tener un valor de reactancia variable. Entonces, con las conmutaciones lo que se puede hacer es tener reactancias variables. Aplica para condensadores y aplica también para inductores. Entonces, nos permitiría tener estos sistemas variables. Ahora, si yo los conecto los dos en paralelo, tengo la capacidad de tener una impedancia inductiva variable, una impedancia reactiva capacitiva variable, y desde esos dos puntos de vista puedo afectar estos dos funcionamientos para el sistema. Se pueden acoplar con transformadores o no, o podemos tener tecnologías más avanzadas que no sean solamente la conexión y desconexión, sino que pudiésemos seguir un propósito particular para los sistemas eléctricos. Entonces, bueno, acá está las tecnologías de los Chun, y entre ellos va a aparecer un término bien importante que es el STATCON, que sería Static Synchronous Compensation, que no es más que básicamente instalar un generador que no va a tener movimiento, por eso el término estático, y que va a servir para compensar ya sea reactivos, capacitivos o inductivos, y que esto se controla, o este sistema se controla independiente al sistema eléctrico, que es lo que dice esencialmente acá. En este caso, fíjense que lo ubican Chun, porque al final es una tecnología en paralelo, es de las más utilizadas, pero acá iniciaron particularmente por estas. Bueno, esos son los Chun, los paralelos, son pues, los más utilizados. Los más utilizados desde el punto de vista que al final el comportamiento de estos es como una fuente de corriente, ¿no? Entonces, venga, agreguemos esto en una nueva hoja. Listo. Entonces vamos a mirar este caso particular. Entonces, en este caso, lo que vamos a analizar es esta situación. Entonces tenemos el sistema eléctrico y fíjense en qué intermedio puede aparecer una fuente de voltaje, que al final esa fuente de voltaje no va a ser más que el fax en paralelo. Y ese fax en paralelo va a tener la característica que la potencia activa que suministra es cero. ¿Y por qué la potencia activa es cero? Porque al final dijimos que sería un inductor o un condensador y que básicamente estos estarían conmutados, ¿cierto? Entonces un inductor no tiene posibilidad de entregar potencia activa y un condensador no tiene posibilidad de suministrar potencia activa. Lo cierto es que en términos operacionales, que es lo que se presenta acá, entonces podemos causar en el sistema una variación en esta tensión intermedia con el voltaje M, que sería el voltaje de este elemento, particularmente decir que los tres son aproximadamente iguales, y en este caso bien particular pudiésemos aumentar la potencia activa transmitible a 2 veces ese valor, o inclusive si se compensa toda la potencia reactiva a 4 veces ese valor. ¿Eso cómo se explica? Entonces hay una explicación así bien sencilla, elemental, y es que
usted al final tiene una gran cantidad de potencia activa. En términos de reactivos, por lo menos los regulados el 50%. Si nosotros tenemos una compensación intermedia, pudiésemos, por decir algo, despreocuparnos desde cierto punto de vista de esos reactivos, garantizar que se suministren en un punto particular y con eso aumentar P que puede circular en un sistema eléctrico. Esta es la definición así como más básica, elemental, pero en realidad es mucho más que eso, porque estamos en este caso trabajando directamente con el ángulo de estabilidad y que este valor al final está directamente asociado con el cuadrado de la condición del voltaje particularmente. Entonces, al final, un sistema de compensación en paralelo no va a ser más que causar esta variación particular que va a afectar las corrientes en los dos puntos de vista, va a cortar ese ángulo y por tanto va a elevar la potencia transmitible eh, del sistema eléctrico que se está interpretando. Entonces te puedes imaginar y percibir un sistema ya no con un generador, con un compensador Chun, sino con un conjunto de compensadores ubicados uniformemente y maximizar entonces ese, ese potencial. Esta es la segunda condición, está directamente asociada con estabilidad y entonces, si bien es claro, se puede aumentar la potencia transmitible, tener un compensador de este tipo nos puede garantizar una estabilidad en el factor de potencia. Y esa estabilidad de factor de potencia va a estar directamente asociado a este punto. Este punto es el punto en el cual el sistema eléctrico se vuelve inestable. Entonces, esencialmente, podemos aumentar la potencia transmitible y podemos mejorar la estabilidad del sistema eléctrico drásticamente en términos de esa potencia transmitible en valores por unidad. Entonces 0.5, 1 por unidad, 1.5 con los diferentes factores de potencia que se presenten acá para condiciones de voltaje y tenemos que no es únicamente aumentar la potencia transmitible por el efecto de compensación de reactivos, sino que también estamos cambiando la estabilidad. Entonces hay algunos autores que dicen que los sistemas eléctricos ahora, o los modernos, eh, pues usted puede hacer y hacer expansiones, eh, pero pues no tiene sentido en muchos casos expansiones operacionales si no están acompañados de un sistema de control. Por eso, entre las subestaciones, que es lo que les quiero transmitir, que vamos a encontrar en el futuro y también ya en el presente cercano, pues van a aparecer subestaciones que van a tener equipos FAXI que van a tener funcionalidades particulares y estas se deben comprender. También debemos comprender un poquito lo que está de fondo, porque cuando se los entreguen o cuando ustedes los miren, pues van a ser cajas cerradas o van a ser contenedores en los cuales van a ingresar el personal únicamente especializado, pero pues al final esto va a afectar el sistema eléctrico completo, ¿no? La compensación en paralelo pues tiene, pues al final las compensaciones, o en este caso los FACs en paralelo, se ubican con este propósito, ¿no? Aumentar la potencia transmitible, mejorar la estabilidad del sistema, es decir, aumentarla para poder transmitir esta cantidad de potencia. Y también algo bien importante de destacar y resaltar es que pese a que se hable de compensación en paralelo, en muchos casos, cuando se asemeja a paralelo, se hace la presunción que es voltaje. Al final lo que queda claro en este caso es que vamos a tener una fuente de voltaje que va a ser la compensación, pero se va a comportar más como fuente de corriente. Es decir, va a insertar una corriente, en este caso la corriente puede llamarse como corriente de compensación, particularmente en este caso. Eh,
y es la que se expresaría particularmente. Entonces, los filtros, en este caso los fax en paralelo, se van a comportar, o la tendencia es a que funcionen como fuentes de corrientes controladas con capacidad de realizar compensación. Es decir, van a afectar pocamente lo que es en este caso la condición de voltaje particularmente. Entonces acá está un análisis, también analizando el componente de la estabilidad dinámica en un sistema eléctrico. Entonces tenemos, por decir algo, un sistema eléctrico funcionando en condiciones de potencia máxima. Digamos, tiene un ángulo de funcionamiento, vamos a ver acá, la nomenclatura. Ok, bueno, entonces esta es esencialmente el sistema eléctrico. Se habla de la existencia de una falla en el sistema. Entonces esta es la falla en el sistema particularmente. Tenemos tres curvas. eh, el sistema antes de la falla, el sistema durante la falla y el sistema posterior a la falla. Pero en este caso particular, la potencia 1 representa la potencia del generador. Esa potencia no cambia porque independientemente de la condición del sistema eléctrico, pues el generador va a seguir funcionando, tiene una inercia superior y va a funcionar, ¿cierto? Si nosotros tuviésemos el funcionamiento, bueno, en este caso particular, eh, lo que va a suceder es que durante la falla la potencia transmitible se va a reducir y pudiésemos tener dos condiciones operacionales. Una condición sería el sistema sin el fax operando. El sistema sin el fax lo que va a hacer es, como la potencia es estable, es decir, la potencia generada no varía y la potencia transmitible se reduce, esencialmente lo que va a hacer la máquina es que se va a acelerar, es decir, va a aumentar su velocidad. Y esa velocidad aumenta desde el punto de vista de que, como la potencia que está generando es constante y no la está suministrando, la va a almacenar y la va a almacenar en forma de energía cinética. Entonces, por lo tanto, la máquina se va a acelerar. Esto causaría entonces que se acerque a este ángulo delta 3, que delta 3 está cerca del delta crítico. El delta crítico sería el ángulo en el cual el sistema pierde el sincronismo. Es decir, ya no están los 60 Hz, la máquina no está en sincronismo con la red eléctrica, y por ende va a tener que desconectarse y el sistema se volvió inestable. Pero si nosotros pudiésemos cambiar la curva, entonces esa energía almacenada pudiese ser esta energía que está en el segmento A1. Entonces, en otras palabras, lo que yo puedo hacer es variar este delta 2 y puedo alejar el delta 3 particularmente, es decir, que puedo mejorar la estabilidad transitoria del sistema eléctrico. Entonces, esta es la implicación de un sistema fax bien operado, porque no únicamente son cambios operacionales, sino que puedo, en este caso, afectar la estabilidad transitoria para el sistema, ¿no? Entonces, acá en este caso está el análisis particular, eh, mm, ilustrado, y pues está básicamente como si yo aumento la curva, pues puedo en este caso almacenar esa cantidad de energía y alejarme de ese ángulo crítico funcional y con eso pues afectar
En este caso, el concepto de estabilidad transitoria. Bueno, acá nos presenta algo en términos de formas de onda y nos muestran amortiguaciones de potencia en términos de compensación, ya esto es particular. Y entonces acá nos vamos ahora sí a ver las tecnologías, particularmente, fíjense que está la IEEE y GRICE, que GRICE es esta comisión europea, del cual estamos mirando un libro de subestaciones particularmente. Esta es la primera tecnología, que son los Thyristor Control and Thyration Switch Reactor, que no son más que tecnologías basadas en tiristores, ¿no? Acá abajo les voy a poner el esquemita. Ah, bueno, estas son las gráficas de los tiristores. Bueno, acá está la explicación de la conmutación. Ah, listo, acá está. Y no es más que un tiristor, bueno, un reactor controlado a través de un tiristor, ¿cierto? Entonces, esto es un reactor controlado. Acá se habla un poco de las características de la conmutación, los efectos, particularmente en términos de la corriente. Hay que considerar que al final los sistemas tienen un componente inductivo o capacitivo en dependencia de la línea de transmisión. Hay algunas que su comportamiento es capacitivo. Entonces, una forma de compensarlo que sería con un tiristor de este tipo. Acá hablan un poco de las conmutaciones relacionadas con el contenido armónico particular. Y acá se está evaluando entonces un conjunto de cargas, inductores, tiros basados en tiristores conmutados, como sería en este caso el sistema trifásico. Pero al final esto se puede, pues al final son cargas trifásicas, estamos mirando nosotros un unifilar, ¿no? La segunda tecnología sería entonces ya no un tiristor, no, ya no un inductor, sino un condensador y un inductor. Pero que si se fijan en el nombre es capacitor conmutado por tiristor, ¿cierto? Sería la traducción en el español, porque al final predomina el condensador. El único detalle es que con las conexiones de los condensadores traen consigo transitorios, ¿no? E inclusive si ustedes se fijan en los inductores, ellos traen también algo de respaldo, pero pues no necesariamente es lo primordial. En el caso del inductor, el objetivo, vamos a ver si se alcanza a apreciar, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Sí, acá está afectando el ángulo del sistema eléctrico, esencialmente.
ideal. En el caso del condensador, SSO, mm, acá está, las gráficas están en función de, porque este es el voltaje SW, y SW es el del tiristor, ¿no? Están muy concentradas en las conmutaciones, ya vamos a verlas un poquito más general. Esto no es más que lo asociado al switcheo. Estos son los casos de conexión, que el voltaje de conexión sea mayor al de la referencia o menor al de la referencia en términos del ángulo. Estos son los voltajes límites de operación. Bueno, vamos a ver. Ah, bueno, esta es la tercera tecnología, que si se fijan, no es más que la combinación de un tiristor y un reactor. En este caso, el inductor está destinado a compensar el efecto capacitivo, el condensador a compensar el efecto inductivo, y en este caso el condensador y el inductor pues van a tener una capacidad de funcionar como una impedancia inductiva o reactiva, capacitiva, es decir, una impedancia reactiva que funciona bajo estas dos condiciones, en condiciones de demanda, eh, y de ahí su nombre representativo. Acá hablan un poquito de las técnicas de control, ¿no? Entonces está el condensador controlado por tiristor, y ahora la siguiente tecnología sería, es el condensador controlado por tiristor, que es bien semejante al anterior, ¿no? Ujú. Y al final lo que tienes es este componente, ¿no? Pues poder funcionar como un inductor, un condensador, es una reactancia variable, particularmente. Acá se analiza un caso en el cual funcionen como pasos, de tal forma que pudiese tenerse un paso de condensador, un paso de inductor, para condiciones especiales. Es esta otra posibilidad de funcionamiento. Y fíjense que se parecen bastante a los compensadores que comúnmente se switchean con unidades de estado sólido. Al final esto es
no es más que electrónica de potencia en términos de su conmutación, son computadores de estado sólido, y la idea pues sería tener un rango amplio de variación, que es lo que se busca, pues, pero también si las cargas son muy particulares, se pudiesen trabajar por pasos, es lo que presenta en este caso particular. ¿Listo? Está la segunda gran familia, y al final la primera gran familia, si se fijan, no son más que un inductor conmutado, un condensador conmutado, o un condensador en paralelo con un inductor conmutado, ¿cierto? Los convertidores de tipo VAR, que después van a llamarse como los STATCOMs, que teníamos la definición previa, que no es más que hacer que un sistema funciona esencialmente como una máquina sincrónica que se conecta al sistema, de ahí el término sincrónico, pero que su potencia activa sea cero, es decir, que solo nos inyecte reactivos particularmente, es lo que se busca en un sistema de este tipo. Acá se explica el principio de funcionamiento, esto es una máquina síncrona, con excitaciones, pues acá explican de dónde proviene la idea, porque sería reemplazar la máquina sincrónica por un convertidor. Y el convertidor es un inversor, en este caso un convertidor de corriente directa a corriente alterna. Piensen que al final el componente que se va a conmutar, en este caso particular, es un condensador. Los condensadores, como ya lo hemos discutido, pues solo pudiesen compensar o suministrar el componente de potencia reactiva. Por lo tanto, la potencia activa que suministra es cero. O sea, no hay posibilidad que él entregue ahí potencia activa porque no es un componente activo. Por el contrario, lo que sí él necesita es un acoplamiento particular para mantener su nivel de tensión, es decir, se debe controlar el nivel de tensión. También se requiere una inductancia de acoplamiento, el transformador de acoplamiento es opcional. Teóricamente se pudiese hacer un acoplamiento directo siempre y cuando se tenga una reactancia de acoplamiento a la red eléctrica, que también es un criterio bastante relevante en este caso. Acá analizan pues los comportamientos con esta es una topología clásica, se conoce como convertidores de enclavamiento de diodos, acá no lo dice, pero es el nombre esencial, y al final lo que va a tener el convertidor dentro de él, que es lo que se va a presentar, no es más que pues una combinación, un funcionamiento desde este punto de vista. También se le llama, en este caso, el STATCOM, también es muy importante decirlo, me disculpe el nombre, listo. Entonces la idea es que este se funcione con una tecnología de acoplamiento. Normalmente esto funciona con un algoritmo. El algoritmo se llama el PLL, que significa Phase Lock, que sería algo así como un seguidor de fase. eh,
Y el seguidor de fase no es más que si esta es nuestra corriente, pues nuestra red eléctrica, nosotros necesitamos medir tensión, ¿cierto? Y poder replicar, en este caso, la señal de voltaje con precisión en la medición. Y si la podemos replicar, podemos conocer los pasos por cero. Si podemos conocer los pasos de cero, podemos entonces sincronizar la conexión de este sistema con la red eléctrica. Por eso recibe ese nombre de sincrónico, de compensador sincrónico. Y pues la sincronización se consigue con un algoritmo bien particular. En el caso en el que tenga un control de este tipo, existen métodos de control más avanzados en los cuales se puede crear una corriente de referencia y de pronto esto no es tan necesario, por lo menos dicho teóricamente. En la práctica hay que considerar que las corrientes pueden, los voltajes pueden ser distorsionados y que este seguidor puede únicamente sacar la componente fundamental para hacer seguimiento y garantizar una sincronización porque pues no es tan sencillo como verificar cuándo existe la tasa de cambio o como cuándo es un cero, porque no necesariamente es la mejor forma de identificar estos puntos para entrar en funcionamiento. De ahí que se diga que funciona como una máquina sincrónica, particularmente. Bueno, acá ellos están evaluando una tecnología porque al final, eh, y es lo que se analiza, que el sistema funcione, pero normalmente los inversores particularmente son de dos niveles de tensión, ¿cierto? Pero se tiene una tecnología, por eso acá hablan de 12 pulsos por puente, de una tecnología que se llaman los convertidores multinivel. Los convertidores multinivel no son más que garantizar un número superior de etapas en corriente directa para garantizar que no se tenga solamente positivo o negativo con una única magnitud, sino que ya se empieza a asemejar más a una señal sinusoidal. Cuando se tienen convertidores multinivel, todo lo que es la distorsión armónica total, es decir, el THD del sistema, se va a reducir desde el punto de vista de que eh, ya se asemeja más al valor sinusoidal y se puede optimizar para reducir esos valores. Es más o menos lo que ellos expresan acá en un convertidor que ellos lo llaman de 48 pulsos, es decir, 48 niveles de tensión que no han de estar contando el cero, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Esto en la actualidad sería 10 y uno sería de 21 niveles de tensión, de 21 niveles. Y ellos hacen énfasis es en el número de pasos que tiene en términos de los pulsos, pero pues al día de hoy no se habla de pasos, sino se habla de niveles de tensión. Es importante hacer esta aclaración, ya que pues en este campo se ha avanzado en este pues particularmente, ¿no? Bueno, acá hablan de las características básicas del controlador y si se fijan, en este caso ya le dieron el enfoque de corriente desde el punto de vista que se describe una corriente de referencia para solucionar. ¿Y cómo es esto de una corriente de referencia? Entonces es muy sencillo. Si usted al final desea compensar potencia reactiva, tiene la condición del voltaje, entonces tiene potencia, tiene voltaje,
en teoría pudiese determinar la corriente, ¿no? Entonces pudiésemos nosotros decir la corriente es el voltaje al cuadrado sobre Q, y entonces tenemos básicamente la corriente de referencia que debería entregar nuestro elemento, y entonces esa corriente de referencia, al final nosotros debemos traducirla en unos ángulos de conmutación para poder suministrar las características de una corriente, en este caso, pues va a ser conmutada por las características del convertidor, ¿no? Pero no necesariamente es así. Yo también puedo, y se los garantizo, entregar una corriente sinusoidal con conmutaciones por el filtro de acoplamiento y la alta conmutación del sistema, que pues para la red no lo va a alcanzar a percibir. Entonces es acá donde les digo que el convertidor se comporta más como fuente de corriente de compensación. Acá está el caso particular del análisis. Acá está los referentes, fíjense que está exactamente lo que yo les decía. Tenemos reactiva componente, la componente de potencia reactiva, el valor de referencia, y de este caso tomamos medición de lo que está acá. El voltaje, entonces, se utiliza para realizar la sincronización. Entonces, nosotros tenemos en este caso el voltaje, y existe el PLL que les decía en la parte superior, que es Phase Lock Look, que sería ese seguimiento de fase para realizar el sincronismo, y pues que el convertido se sincronice esencialmente con la red, ¿no? También es importante decir, acá normalmente se utiliza un controlador para el condensador, porque si no se garantizan las condiciones de carga, pues eh, esencialmente el convertidor no funciona, ¿cierto? Y el controlador no es más que una estimación, porque acá hay un parámetro que se debe evaluar, y es decir, que las conmutaciones son iguales a pérdidas energéticas, y que las pérdidas energéticas las debe asumir la red. En la medida en la que las pérdidas energéticas las asuma la red, pues el controlador va a permanecer cargado. Esa es la filosofía esencial, y con eso pues se garantiza un lazo de control para el condensador, y se puede pues obtener estas características. Acá buscan pues un poco más referente, en este caso fundamental. Hay un transformador, podemos tener un voltaje antes del transformador, pero al final la realidad es en términos del tamaño, que esto es representativo, porque tenemos que esencialmente, si el compensador no es grande, el sistema se va a comportar como un bus infinito de tensión, y la tensión del convertidor se va a tender a regular en términos de este sistema. Eso también pasa en los sistemas fotovoltaicos, que a diferencia de los condensadores, lo que tienen son módulos fotovoltaicos, pero al final es un inversor, y a diferencia de estos condensadores, lo que entregan es potencia activa, no reactiva, ¿no? Estos al final son los límites. Fíjense en que en las tecnologías anteriores, en las tecnologías anteriores, los límites aparecían de esta forma, como un tipo de V, y pues con un compensador de este tipo, pues eso no existe. Y también es importante decir que hay una gran diferencia, eh, en este caso, operacional, entre un StatCon y un sistema de estos de reactancias conmutadas, ya sean inductivas
o sean capacitivas, ¿no? Entonces, entre las más sencillas, básicas, un inductor, un condensador, entre ya un tanto más complejas, la integración de los dos, y por último, únicamente con condensadores, dispositivos de electrónica de potencia conmutados, pues se puede tener un mayor grado de controlabilidad, que es lo que en este caso está proporcionando el StatCon, ¿no? Entonces, al final es eh, la tecnología. Acá presentan algo de las características y demás. También presentan, por decir algo, un tipo de compensador híbrido que puede llegar a existir, ¿no? Un StatCon con un condensador, un StatCon con un inductor. Y esto es posible porque no siempre se requiere el StatCon, es muy importante decirlo, suponiendo si ustedes tienen una curva de capacidad de este tipo, resulta que podemos tener un componente que sea constante, ¿no? El componente constante se puede suplir con una tecnología convencional y el componente variable se pudiese suplir con un StatCon. Y entonces, desde ese punto de vista, pudiésemos elegir un StatCon de menor capacidad debido a que el componente eh, estacionario ya está siendo suplido, en este caso, por un elemento eh, convencional. Existe otro concepto que es el Static Bar Compensation, SVC, y SVC pues vendría siendo, en este caso, la combinación, por lo menos en términos teóricos, de el StatCon, un compensador de inductancia, tiros que funciona por tiristor y uno de condensador, y entonces tendría este rango amplio eh, funcional. Entonces tenemos el componente del StatCon, que sería esa parte céntrica, ¿no? Vamos a tener el componente capacitivo y el componente inductivo, como ya no limitaciones, sino que van a abrir la posibilidad en los dos campos y pues le dan un uso superior en este caso, que sería un static bar compensation y un stack con los dos unidos, ¿cierto? Que sería como este tipo de tecnología híbrida. No necesariamente cuando les hablen de static bar compensation van a tener esto, es muy importante decirlo, porque los compensadores estáticos también, pues, los de la parte superior pueden ser considerados compensadores estáticos, ¿no? Algunos casos tienden a llamarlos híbridos y pues, bueno, acá está el análisis básico. En este caso, lo cierto es que al final todo lo que se prometió con este sistema, pues esencialmente se cumple. Es decir, podemos aumentar la potencia transmitible, aumentar la estabilidad del sistema, que por ahí iniciamos. Aparte de eso, mejorar regulaciones de tensión, los perfiles de regulación, reducir pérdidas por continuidad en el sistema y pues todo eso es conseguible con esta tecnología. Es importante decir que son los más utilizados, la compensación en paralelo, pero pues no por eso es la única solución existente, ¿no? Por ejemplo, pues estos son los compensadores en serie, que son la otra familia, y estos en serie los he visto en una que otra aplicación,
Ya les voy a explicar. El alcance, bueno, acá está al final los elementos en serie. Pues los elementos en serie están, en este caso, directamente asociados con la modificación de la impedancia del sistema. Fíjense ustedes, al final la tecnología que en un principio determinamos era cambiar la impedancia, y ya sabemos que si cambiamos la impedancia, pues podemos modificar en este caso particular el flujo de potencia y también la potencia transmitible que está asociada al comportamiento del sistema colectivo, ¿cierto? Este es el componente de estabilidad, entonces también se puede intersectar, bueno, afectar de forma proporcional, en este caso, la estabilidad del sistema, es decir, pues tiene los dos propósitos que también cumplía la compensación en paralelo, lo que la compensación en paralelo funcionaba más como puente de corriente para condiciones de compensación, exactamente lo mismo que analizábamos en el caso de los transitorios, las oscilaciones asociadas a los switcheos, a la conexión y desconexión, por lo menos mientras los equipos llegan a sus valores de carga funcionales, entonces eso es igual a un transitorio temporalmente. Listo. Y en términos de las tecnologías, entonces están los GTO, los GTO son un tipo de tiristores que tienen la propiedad de desconectarse, ¿no? Es la propiedad que al final tiene el GTO y que no tienen los otros componentes. Entonces, estos en paralelo, no convencionalmente utilizan tiristores. Los más utilizados en este caso son bidireccionales, se conocen con el nombre de triacs, que no lo dice ahí el libro, pero sí son así, triac. Y el detalle de estos tiristores es que después de que se conecten, hay que esperar una condición, una corriente, también para conectarse hay una condición, y a eso se le conoce la corriente de enganche. Para que se conecte y se desconecte. Los GTO pueden conectarse y desconectarse por una señal de control. Entonces el control puede hacer conexión y puede hacer desconexión. Entonces eso es una gran ventaja porque en este sistema va a existir circulación de corriente, inclusive puede que nunca se desenganche y por eso la necesidad de apagarlo, ¿no? Acá hablan un poco de las características de la corriente, las afectaciones a la red eléctrica, los armónicos asociados. Al final estos son sistemas conmutados, es decir, van a afectar directamente. Acá hablan un poco de las características funcionales. Acá hablan ya del tiristor, un sistema conmutado por tiristor. Y no es más que un conjunto, pues, de los anteriores ubicados en serie. Bueno, acá hablan del funcionamiento en pasos. Fíjense que volvemos a tener lo mismo, ¿no? La tecnología que relaciona tiristores e inductores conmutados entre sí y estos pues dan una impedancia variable de amplio espectro, pero la única diferencia es que ya no se está utilizando en paralelo, sino que se está utilizando en serie con el sistema, ¿no? De pronto, y esto es bien importante decir, la curva operacional del sistema cambia un poco desde el punto de vista en que al final estos son
reactancias acopladas y podemos tener que en cierta condición las reactancias entrarían en resonancia y eso es cuando al final las reactancias sean iguales y básicamente se supriman entre sí y eso sería el funcionamiento como un circuito abierto, es decir, como una impedancia que tiende al infinito, ¿no? En el mejor de los casos. El peor también puede funcionar como un cortocircuito y hacer que las corrientes sean grandes y dañen pues, los dispositivos semiconductores. Entonces acá vamos a tener un límite operacional en términos de estas conmutaciones, ¿no? Bueno, acá hay un poco de las formas de onda. Bueno, las características de sincronismo. La operación básica, ¿cómo sería un controlador? Y también, pues hay que decir que en este caso se tiene un tipo de tecnología que se parece mucho al StatCon, que sería en este caso exactamente lo mismo que el caso anterior, un condensador conmutado, lo único que ahora no se instala en paralelo con el sistema, sino que si se fijan, en este caso tenemos nosotros el sistema eléctrico y pues se instala en serie a través de un devanado particular, ¿no? Entonces, eh, sería algo como así, qué pena, así. Ese sería para nosotros el transformador. Entonces acá vamos a tener el devanado secundario eh, con nuestro respectivo convertidor. Acá el condensador, que es el que va a entregar la fuente de energía. Y entonces fíjense que tiene la característica de estar ubicado en serie, ¿no? Ya con un compensador de este tipo, de Static Synchronous Serie Compensation, eh, inclusive se puede hacer más que con el StatCon, porque se puede afectar y controlar directamente el componente de desfases, e inclusive pudiese afectarse los valores de voltaje particularmente. Entonces fíjense que acá está lo que les decía, se afecta en este caso el desfase entre el voltaje generado y el voltaje recibido, y pues de eso se tiene total control, ya no es tanto para compensación de potencia reactiva, que sí puede entrar como una condición, y también fíjense que en este caso se estaba hablando de la condicionalidad de variar las condiciones de los flujos de potencia, ¿no? Entonces, esta variabilidad de el ángulo del voltaje generado, el voltaje recibido, el delta, pues ya nosotros la asociamos a potencia transmitible, estabilidad eh, y a estabilidad dinámica, estabilidad transitoria. Y pues en este caso tendríamos control total de este elemento, ¿no? Bueno, regálame un minuto. Bueno, listo. Entonces, por ejemplo, acá está el sistema sin compensación, con compensación y flujo positivo y compensación y flujo negativo. Entonces, en el caso del flujo positivo, fíjense en voltaje y corriente en fase, y flujo negativo, pues están básicamente desfasados eh, 180 grados entre sí. Y pues esto es posible ya que se tiene la posibilidad de esta compensación en serie. Esto es un poco de la tecnología combinada, más o menos como en el caso de anterior, nuestro parámetro con dos valores fijos
Bueno, esto es el control interno. Fíjense que, bueno, de esto hay bastante tema, inclusive un campo de profundización interesante, pero la idea es que por lo menos tengan la idea general. Existe un tipo de convertir, pues, de un tipo de regulador. Ah, bueno, que son estos. Estos también son en serie. Y tendrían el propósito más como eh, convertidor estático en serie, eh, pero también se puede conseguir con autotransformadores, que es otra tecnología que está disponible. E inclusive está la he visto en redes de distribución y les quería pues explicar ese componente. Entonces, al final, nosotros podemos agregar un elemento que puede ser un autotransformador, que inclusive se los había dibujado antes, y utilizarlo para cambiar este ángulo del voltaje recibido, el voltaje generado, y también mejorar los perfiles de tensión. Pues básicamente puede tener estos tres propósitos. Bueno, acá se evalúa un sistema, la circulación y estabilidad, operación dumpling, esta es la conexión, los requerimientos. En este caso, este es un transformador. Sí, estos son transformadores switchados. Qué interesante. Acá lo que crean es un tipo de muesca. El dumpling, Tarisocard, discrete control. Bueno, acá son aplicaciones autoenergizadas. Reguladores de fase híbrido. Listo. Todos estos reguladores de fase, piensen que al final son tecnologías fundamentadas en transformadores, ¿no? Con relaciones de conmutación, con relaciones de transformación conmutadas, y eso para variar estas condiciones de tensión y el ángulo particularmente, y ese ángulo afecta la estabilidad. Listo. Y estos son ya las tecnologías completas, pues hacia acá es donde deberíamos ir como fax, que sería básicamente la capacidad de tener compensación en paralelo estática, compensación en las líneas en serie que se interrelacionen, compensación en este caso en serie cristalizada, ya no los valores constantes, y la compensación en este caso eh, parecida a un StatCon, ¿no? Y esta combinación de las tecnologías es lo que se conoce como un compensador, no lo copié, híbrido. Y pues la idea es que los sistemas eléctricos cada vez sean un tanto más así. Entonces, en el futuro y en el presente cercano, van a haber cada vez más de estos componentes
en los sistemas eléctricos que van a ser parte de las subestaciones particularmente o van a ser subestaciones eh, ubicadas en el sistema eléctrico. Esta es una idea, una combinación, podemos tener diferentes combinaciones y es básicamente lo que habla este control unificado de potencia reactiva. Por ejemplo, acá hay otro que se centra ya en instalar compensadores, en este caso, eh, ya no esta tecnología de compensadores estáticos conmutados, sino los compensadores de mayores prestaciones para las dos condiciones, tanto para subestaciones como para líneas. Y pues son dos estrategias, dos visiones. En el futuro pues aparecerán más estrategias y pues esta sería la descripción así a grandes rasgos. En términos de fabricantes, nosotros habíamos visto previamente a Hitachi, ellos vendían algunos compensadores de este tipo, eran básicamente contenedores con una entrada, una salida, por lo menos los encapsulados y los que tenían asociados electrónica de potencia, pues todos van a ser más o menos de ese tipo.